Hola, buenas tardes a todos los congregados en esta cuarta y última presentación o lanzamiento de libro. Es una obra singular realmente la que nos congrega hoy en este volumen, Negro celebramos, Pañuelo burlamos, las negrillas en España y en América. Es una obra publicada por Leonardo Weissman en 3 volúmenes en el año 2021. Una obra que, como tendremos ocasión de comprobar, pues tiene singularidades muy notables, tanto en su concepción, muy abarcativa realmente, y muy integradora de este género en España y en América, como denota su título, y también en su planteamiento editorial, que me parece que este es un aspecto también que podemos quizá comentar un poco más en detalle a lo largo de la sesión y particularmente en el debate. Nos acompaña el autor, a quien saludamos muy cordialmente, y se ocuparán de realizar los comentarios por este orden, tal y como figura en el programa, Miriam Escudero Suástegui, de la Universidad de La Habana, Marisa Restifo, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y Omar Morales Abril, del CENIDIM, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Entonces, la secuencia que vamos a seguir es que, en primer lugar, Leonardo realizará una breve introducción a la obra. Posteriormente, lo harán los tres comentaristas por espacio aproximadamente de unos 15 minutos, de manera que nos queden unos minutos finales también para abrir el debate a todos los asistentes que nos acompañan, que veo que son bastantes. Es una obra que ha suscitado mucho interés entre los congresistas, pese a estar ya recogiendo, casi plegando las banderas del Congreso, y ese será entonces el momento en el cual todos podremos participar con comentarios y con, en fin, preguntas y todo lo que sea necesario. Bien, pues sin más dilación, paso la palabra al autor, Leonardo Weissman. Adelante, Leonardo. Gracias, Javier, y muchas gracias a Miriam, Marisa y Omar por haber consentido en tomar parte en esta sesión. Yo solo quiero decir dos palabras sobre el formato del libro, sobre el hecho de que es un libro solamente digital y sin una editorial. El formato digital para mí tenía las grandes ventajas de poder hacer links internos, cosa que me ha satisfecho bastante, pero tenía el problema, como mencioné en otra sesión, al no tener un diálogo con un editor, se me han pasado una cantidad de pequeños detalles que estoy lentamente revisando para en algún momento subir una edición pulida. Nada más que eso. Ahora estoy muy expectante por lo que van a decir los tres comentadores. Muchas gracias, Leonardo. Es un volumen muy innovador en este sentido, casi como una autoedición, ¿no? Digamos, utilizando las potencialidades de la disponibilización de recursos en línea, con recursos como academia.edu, ResearchGate y las propias plataformas institucionales, que no sé cómo será en la Argentina, pero al menos en el caso de España, cada vez tenemos más presión los investigadores de poner nuestro producción científica en los repositorios de las instituciones. Entonces me parece que en ese sentido la obra que aquí nos congrega es una propuesta bastante valiente y que apunta hacia el futuro en muchos aspectos. A continuación tiene la palabra Miriam Escudero. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Javier, y es un honor, un privilegio poder presentar este libro. Antes decía a manera de broma que Leonardo es uno de los patriarcas de la musicología latinoamericana, pero al mismo tiempo lo decía con chanza, pero con respeto, porque sus libros, su consejo, su legado
que es lo más importante que vamos a dejar después de todo este trabajo que pasamos, pues sigue siendo útil para los estudiantes, sigue siendo útil para nosotros y nos da una lección nueva con este libro, como decías, Javier, que es el libro que presentamos hoy, que voy a compartir la portada para hacerlo visible, aunque todos pueden acceder, todos aquellos que sean usuarios de este portal, academia.edu, pues pueden tenerlo. Por eso comienzo mi presentación diciendo que es una obra, primero, monumental y segundo, generosa, extraordinariamente generosa, porque vivimos en tiempos donde compartir el conocimiento, no solamente por nuestras propias convicciones, sino, como decía Javier, por los condicionamientos que cada vez se hacen más rigurosos en cuanto a plazas, concursos y supervivencia del musicólogo en un ambiente extraordinariamente hostil. Bueno, pues hacen que este tipo de materiales no sea posible consultarse a menos que pase uno muchos filtros. El desafío del libro ya está planteado desde el propio título. ¿Cómo leemos este título? Neglo celeblamo, pañolo burlamo. O sea, cada uno buscará su propia onomatopeya, su propia fonética, tratando de centrarse en este tema que es básico para entender el libro, y es la negrilla en España y en América como un género validado. Antes de salirme del libro, quiero dar un reconocimiento también a aquellos que han colaborado con el libro. Está Marisa con nosotros, que también tendrá la palabra en esta presentación. Está otra serie de colaboradores, integrantes y personas que imagino han trabajado junto con Leonardo en una obra que necesita a veces el concurso de muchos para poderse realizar. Así que a todos ellos, no solamente al autor, comienzo por congratularles por este libro, que me parece magnífico e imprescindible, y sobre todo muy importante para los intérpretes. Bueno, voy a hacer énfasis en algunas cosas, Leonardo, y más que una presentación a la antigua usanza, es decir, dando todas las loas que el libro merece, pues comparto algunas ideas y sobre todo algunas cosas que me parecieron muy interesantes y otras que me gustaría que en esa revisión que estás haciendo se pudieran incluir, aunque no hay nada que sea... nada que sea desechable, sino por el contrario, cosas que yo creo que hay que hacer. Sabes perfectamente y lo conoces que me viene muy de cerca el tema, por estar 15 años trabajando con el conjunto de música antigua Ars Longa. Omar, que será otro de nuestros presentadores, también lo sabe. El tema de la negrilla fue un tema abordado por el conjunto y además de una manera, pudiéramos decir, poco ortodoxa para el tiempo en el cual se estaba presentando esta música. No teníamos tu fabuloso libro en el momento que estábamos grabando, cosa que recomiendo. Como estas sesiones quedan grabadas, pues todos los músicos deben leer ahora el libro de Leonardo antes de comenzar a decidir qué camino quieren seguir en la interpretación. Ya no pueden decir más, que no se sabe, que es ambigua, que es difícil. Por el contrario, ahí están escritos toda una serie de parámetros de análisis que pueden ver en el índice del libro y que van a tomar el tema. Me parece, como termina tu obra y como yo quiero comenzar este asunto, es la importancia del tema porque visibiliza a una población que dejó huella dentro de un género. Indirecta, caricaturizada, jocosa, pero está presente. O sea, no podemos obviar que el vocablo mismo, negrilla, ya llama a nuestra contemporaneidad, a un grupo de culturas, no una cultura, sino un grupo de culturas que se hizo presente en Europa y en América, con todas esas condiciones onerosas de las cuales tenemos que siempre recordar, pero al mismo tiempo que el villancico los inmortalizó de una manera como grupo. Pienso en alta voz, en ese afán de onomatopeya que aparece siempre en estos villancicos de negrilla,
y que los coloca entre los favoritos del repertorio villanciquero. Y ahora no hablo de lo que dicen las crónicas antiguas o del orden que aparecía dentro de el oficio de maitines, donde se colaban estas negrillas, sino hablo de la experiencia desde la performance, cuando hacíamos un programa de concierto y aparecía la negrilla dentro del programa para un público totalmente desconocedor del género, al cual le resultaba totalmente nuevo, y además de eso provocaba una explosión tremenda en el público, que podías en Francia dar patadas en el piso por lo que estaba escuchando. O sea, qué poder tan grande tenía esa música, o la interpretación añadida de Ars Longa y su visión. Gracias por mencionar la interpretación inculturada de esa música que regresa con parte de esa cultura de antecedente africano que portamos los cubanos y que hemos podido devolver, haciendo presente a ese que está solamente mencionado, pero que no tiene la oportunidad de verse en el espejo y decir, qué bien, eso es lo que has retratado de mí, bueno, pues ahora yo quiero participar, ya que antes no he podido, pues ahora quiero hacerme presente, ¿no? Y esa tenía un resultado maravilloso en los conciertos. Aprecio extraordinariamente en el libro la claridad del discurso, un vocabulario explicado, cosa que debe ser metodológicamente para los que nos están escuchando. Si hay algún estudiante en el futuro, pues hay que seguir este ejemplo. Definiciones puntuales que son tan necesarias para todo el que no es experto en una materia, que no tiene por qué serlo, sobre todo cuando se viene desde la interpretación. Apelo también a un elemento que es muy importante, y es la muestra de textos consultados, 316 textos en total, de 1 millar aproximado de ejemplares de negrillas. Es la cifra que da Leonardo de la posible cantidad, que por supuesto es desconocida, pero suponiendo que fuera 1 millar y tantos de obras, 316 textos son el 30%, y por lo tanto una muestra significativa, teniendo en cuenta que estamos hablando de un género muy antiguo en su comienzo, sobre todo cuando estamos hablando de 1600, y donde tenemos toda la certeza de haber perdido mucha papelería, mucha documentación que no está. Elementos que me vienen a la mente, y es esta interacción con el mundo de los afrodescendientes y su presencia dentro de la sociedad. Si bien lo que más conocemos es lo que sucede en el siglo XIX, a finales del XVIII encuentro en un periódico, por ejemplo, que en el reglamento del teatro están presentes los esclavos que asisten a las funciones de teatro. O sea, de esa idea de que no necesariamente porque tengamos al villancico caricaturizando a este personaje, el personaje no forma parte de una sociedad que tiene diferentes funciones y diferentes maneras de ser entendido. O sea, no es que el villancico condiciona el actuar, sino que el villancico apenas, este villancico negrilla nos va a enfocar a una de esas lecturas. También me llamó la atención el término buen castellano, un tema con el que tengo debate todos los días viniendo de Cuba y hablando del castellano cubano, que es un castellano dentro de los muchos castellanos de América, particular sobre todo por este asunto de la supresión de los finales de las palabras. Así que, ¿qué cosa entendemos por buen castellano? Es algo que yo matizaría y diría otro tipo de castellano, en esas todas variantes de castellano, que todas son legítimas, porque cuando vayamos al uso que hace el emigrante forzoso, que en este caso puede ser esa idea de la caricatura teatral, del otro que está aprendiendo una nueva lengua, hay que darle el derecho de apropiarse de la lengua, cambiar la pronunciación y crear un nuevo tipo de castellano. Eso, si visitan cualquier lugar donde haya bilingüismo, es muy típica la situación. Para abordar la discusión es preciso tener siempre en mente el hecho de que la gran mayoría de los textos de negrilla fueron escritos en España europea por autores que no conocían América. Y esto es como decir, una idea muy importante a la hora de aproximarnos al estudio, porque esa idea es medular a la hora de tomar decisiones o aproximarnos. Recomiendo un texto hablando de la manera en que se perpetúa la lengua vozal como texto en el ámbito lingüístico, que no soy experta para nada en lingüística, pero hay un texto muy interesante de 1796
explicación de la cultura explicación de la doctrina cristiana acomodada a la capacidad de los negros bozales. La Habana, 1796. El libro es fabuloso en el sentido de que, además de explicar el catecismo del ABC, del catecismo para este tipo de personas, resulta que el que escribe, que es un miembro de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, va a hacerlo de manera vozal, porque quiere traducir a lengua vozal lo que le ha de decir el sacerdote a aquel a quien está instruyendo. Y es un texto muy interesante para ver cómo otra vez el otro está tratando de traducir esa lengua que está escuchando. Y voy a compartir brevemente porque no nos queda mucho tiempo en mi parte, pero quería solamente ilustrar ese texto que he salvado en algún lugar. Sí, aquí lo tengo. En este texto hay muchas alocuciones que tienen que ver con esa traducción al bozal, y una de ellas es cuando habla de cumplir los mandamientos y cómo a la hora de hablar del término, y estamos hablando de 1796, por supuesto, un texto posterior a todo el boom de la negría, por llamarle de alguna manera, pues habla aquí usando esta especie de lengua diferente. Cuando dice ninguno puede decir el Padre no me quiere a mí, pues si yo los quiero, lo puedo decirle que hagan cosas que no sea mala para ustedes, pues tomen buen consejo que les da su Padre, que los quiere tanto, aprendan que les enseña que eso es bueno para ustedes, no tengan corazón duro, no hagan como gente que está en Guinea, que no conoce a Dios, etc. O sea, es un ejemplo muy interesante de pervivencia de esa lengua vista desde el otro nuevamente, para que aparentemente se pueda explicar. Bueno, concluyo con la idea de que el estereotipo de la cultura afrodescendiente es detonante de la fiesta, la risa, la alegría y la celebración. Y en ese final de tu libro estoy completamente de acuerdo con que hay un legado muy interesante que asocia a este grupo, independientemente de todo el condicionamiento social, lo asocia con esos 4 elementos fundamentales y que hacen de esta música algo más que su origen y la razón por la cual llegó hasta nosotros. Recomiendo los facsímiles de textos y partituras impresos, que sería una cosa tremenda. Eso sería ya la super monumentalidad, que aprecio extraordinariamente el segundo y tercer volumen, donde Leonardo y su equipo, imagino, han transcrito, a veces reproducido todos los textos y todas las partituras transcritas. El futuro sería lograr esto mismo con los facsímiles de las obras originales y de aquellos libretos que se pudieran conservar, sobre todo porque hay un momento de tu texto que es fundamental, que es esa comparación entre la transcripción, el error de transcripción en el texto, sobre las diferentes maneras en las que se publica en los propios libretos que se reutilizan, cómo va cambiando esa lengua que no siempre se reproduce de la misma manera, y eso para los lingüistas será una cosa tremenda, un gran pastel. Así que está disponible para toda la comunidad científica, el libro de Leonardo Weissman, un libro que, repito, es medular, no solamente para nosotros como científicos, sino para todo el que vuelva nuevamente a preparar un programa que tenga que ver con música colonial iberoamericana. Pues hay que leer el libro antes de preparar el concierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tus comentarios. Pasamos a continuación la palabra a Omar, a quien pido que abra su micro y su cámara, por favor. Tengo la impresión de que estábamos organizados para que participara Marisa y luego yo. Pero... Perdón. Por un momento tenía en mente la versión antigua del programa donde justamente invertimos el orden. Mis disculpas por este pequeño lapsus. Efectivamente, Marisa Restifo quien tiene la palabra ahora. Adelante, Marisa. Gracias, Javier.
Es un honor, una alegría y un orgullo para mí compartir este espacio y estar presentando este libro. He sido testigo de la rigurosidad, del compromiso y del entusiasmo con que el autor trabajó largo tiempo en él. Ponerlo a consideración de la comunidad musicológica en este ámbito privilegiado de discusión y de intercambio es lo que cualquier profesional de nuestra disciplina podría desear. Por lo tanto, agradezco al comité organizador y al comité de lectura por brindarnos esta oportunidad y a Leonardo por la invitación a leer y comentar públicamente su trabajo en tan buena compañía. Me excuso de no hablar de lo que había propuesto inicialmente, sin haber leído el libro en su totalidad. Como dice el programa, la idea primera fue poner en acto una típica controversia doméstica entre el autor y yo, cuyo tema rondaría acerca de la polémica sobre si el habla de los protagonistas de las negrillas, el bozal, podría considerarse el primer lenguaje inclusivo, como opina Leonardo, o no, como pienso yo. Por supuesto que no encontrarán ninguna página en el libro que haga referencia a semejante proposición. Fue tan solo una de tantas discusiones caseras que, para fortuna de los presentes, evitaremos reproducir. Porque a medida que fui adentrándome en la lectura de este particular trabajo, hubo otras cuestiones que se relacionaban a la cuestión política de la inclusión y que fueron ganando mi interés. Por otra parte, como Miriam y Omar sí van a cumplir con todo lo que se anuncia en el programa, decidí, con anuencia del autor, traer a esta mesa los pensamientos y reflexiones que, movidos por la lectura de Negro celeblamo, pañolo burlamo, fueron ocupando el lugar de la propuesta inicial. Lo que puso en marcha la seguidilla de ideas de las que voy a hablar fue observar que la así denominada cultura de la cancelación, propia de la era digital, de las redes sociales, del mundo del espectáculo, del campo de la política y de los medios de comunicación, está llegando al mundo académico. Y me estoy refiriendo concretamente al reclamo de un musicólogo estadounidense, citado por Leonardo en la página 21, quien desde una supuesta perspectiva de interpretación musical históricamente informada, aboga por la cancelación de este subgénero del villancico, porque como afroamericano declara, cito, encuentro estas interpretaciones extremadamente hirientes y profundamente ofensivas. Fin de la cita. En ese marco me pregunté, ¿debemos cancelar las negrillas? Esta declaración conlleva un posicionamiento político asociado a la negrilla como expresión artística. Acudió entonces a mi mente Jacques Rancière y esta pregunta, ¿debemos cancelar las negrillas?, resonó con la que este filósofo nos propone en su libro El reparto de lo sensible. ¿Qué figura de comunidad se nos aparece en los villancicos de negros? ¿Cómo se representa a sí misma esa sociedad del antiguo régimen en su propio presente en las negrillas? Y pensando la historia a contrapelo, corresponde preguntar, ¿qué sucedería si en aquel presente las negrillas no hubieran existido? ¿Cómo sería un mundo sin negrillas? ¿Qué figura de comunidad se nos presentaría de aquel presente en un mundo de antiguo régimen sin negrillas? Volví al texto de Rancière para iluminar mi intuición y repasar el concepto que me hablaba de la dimensión política de las negrillas. Y cito a Rancière. Llamo reparto de lo sensible a este sistema de evidencias sensibles que al mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes respectivas. Un reparto de lo sensible fija entonces al mismo tiempo un común repartido y partes exclusivas. Esta repartición de partes y de lugares se funda en un reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determina la manera en que un común se ofrece a la participación y donde los unos y los otros tienen parte en este reparto. El ciudadano, dice Aristóteles, es aquel que tiene parte en el hecho de gobernar y de ser gobernado. Pero otra forma de reparto precede a este tener parte.
aquel que determina a los que tienen parte en él. El reparto de lo sensible hace ver quién puede tener parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y del espacio en los cuales esta actividad se ejerce. Eso define el hecho de ser o no visible en un espacio común. Fin de la cita. Y continuaron las preguntas. ¿Es la negrilla un medio para representar al negro de aquella sociedad? ¿Es la negrilla un dispositivo con el cual dar parte al negro en la sociedad de antiguo régimen? ¿Es la negrilla el medio de hacer visibles a los negros en el espacio, en el tiempo y en las formas de actividad de la comunidad? Después de leer el libro de Leonardo, opino que sí, que con todas sus aristas criticables y hasta injustificables, la negrilla da voz al negro a través del blanco. Ese espacio de crítica de los esclavos hacia sus amos, de resistencia, de reclamo, de denuncia de la hipocresía, de la avaricia, del racismo, de la maldad, de la codicia, de la prepotencia, de la vanidad. Es la interfaz de lo culto y de lo popular, de lo blanco y de lo negro, de lo hegemónico y de lo subalterno. Es una manera rudimentaria, si se quiere, de inclusión, de dar lugar, de reconocer la existencia de un otro. Weisman, en su libro, nos invita a pensar que, como propone Carlo Ginzburg, no obstante todas las mediaciones y prevenciones epistemológicas que consideremos pertinentes tener en mente, las negrillas son un indicio de la vida y de la cultura de los afrodescendientes, de sus prácticas, de sus adaptaciones y de sus interacciones con el mundo de los blancos. Por otra parte, es justamente esta interacción en una relación dialéctica la que se constituye en condición de posibilidad de la existencia del uno blanco y del otro negro. Nos dice Leonardo, cito, el uso de la palabra blanco, entre comillas, como designación de un tipo humano es sumamente inusual en documentos de la época. Su abundantísima presencia en las negrillas debe considerarse una marca. Para los españoles, los blancos no existen. Para los negros de estos villancicos son un punto de referencia poco menos que ineludible. Aprender español correcto y dejar la bozalía equivale a dejar de considerar la oposición binaria negro-blanco como constitutiva de la realidad. No hay un colectivo blancos. Lo que hoy podríamos llamar blancos se denominan españoles. Los blancos existen solo desde una perspectiva negra que parece necesario como referente. Es el amo, es el otro, es el rival. Fin de la cita. En este párrafo se aprecia claramente esta dimensión política de la negrilla. Aquello que se omite en otros ámbitos de la vida se pone en primer plano en estas músicas. La negrilla repone el otro hegemónico que se oculta a sí mismo. Da la palabra al subalterno negro para poner un nombre al blanco, a su opuesto. Esto provoca una dinámica de constante autodefinición dialéctica. El negro es negro por su contraposición al blanco. El blanco es blanco porque existe el negro. Negro y blanco se autoexcluyen y se definen mutuamente al mismo tiempo. La contingencia que menciona el autor en la página 81 en relación con la dicotomía blanco-negro es entonces constitutiva. Una no puede ser sin la otra. Y en este devenir se transforma en necesaria. En el mundo de la negrilla, lo uno puede transformarse en lo otro. Lo blanco puede ser negro y lo negro blanco. En Es Origo de repente, de Fernández, los negros dicen, esta noche blanco seremos. Los blancos son necesarios. Si no están, debemos transformarnos en ellos. Pero si los que faltan son los negros, ¿se verificaría una operación idéntica? Es decir, ¿el blanco repondría al negro? El blanco es negro con desgracia, y con gracia el negro es blanco, le responderían los negros deviniendo a Belén los Reyes de Pérez de Montoro. El otro irreductible es reforzado con las agógicas contrarias de la tradición fraseológica en la musicalización de Gaspar Fernández. Los coflades de Araujo, en cambio, son una metáfora musical de esta dialéctica transformadora.
Los ecos de las respuestas del coro evolucionan, cito, desde el diálogo al monólogo, fin de la cita, poniendo en relieve que aquello que supuestamente se opone como característica de africanidad, la textura responsorial, se ha transmutado en una parte necesaria para completar el sentido del sujeto poético musical, llegando a ser necesariamente uno solo. Las negrillas representan el lado negro de los blancos. Son el espacio para darse permiso y ser negros por un rato. Es como si el blanco músico y o poeta que componía negrillas hubiera puesto en ese otro negro de los personajes de sus villancicos de negros todos los rasgos opuestos a la imagen estereotipada de lo español en un mundo occidental, europeo y hegemónico del antiguo régimen. Un ser serio, sobrio, austero, vestido de colores oscuros, rígido, contenido, severo, disciplinado, tieso, impasible. Tal vez el llamado estilo estricto del contrapunto nota contra nota, abundante en los repertorios litúrgicos hispánicos, podría servir de contracara a los ritmos danzantes, irregulares, repletos de síncopas, hemiolas y contratiempos que pueblan las partituras de las negrillas. En el villancico de negros, los blancos se dan permiso para sacar a relucir todo el ritmo, la alegría, el desorden, la fiesta que tienen dentro. El villancico de negros es el espacio de lo dionisíaco para los blancos. El mundo con negrillas es un mundo positivo, con negros estereotipados y asimilados a pastores arcádicos. Las luces del siglo XVIII y el cambio de sensibilidad de la Ilustración mantuvo esa visión optimista del género, no exenta de idealismo. En la negrilla galante que analiza Weisman, los blancos son seres amigables para los negros. Se canta a la fraternidad universal, a la armonía entre los seres humanos, en un mundo sin diferencias raciales, en una utopía en la que los negros también tienen parte en ese nuevo universo de humanidad civilizada. Ese todo universal y cosmopolita también incluye a los negros. Por todo esto, y por la enorme artisticidad que el análisis musical y literario que el autor de este libro nos ha hecho apreciar en estas obras, por favor, no cancelemos las negrillas. Prefiero un mundo imperfecto y con negros y con negrillas que uno igualmente imperfecto, pero sin ellos. Gracias. Muchas gracias, Marisa, por estas nutritivas disquisiciones en torno al asunto que nos ocupa. Y bueno, ahora sí, damos paso a Omar Morales para su comentario. Adelante, Omar. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradezco la invitación a participar en esta presentación y, por supuesto, a los organizadores de este congreso, quinto congreso de ARLAC, que por lo que he visto se ha conducido muy bien. Enhorabuena, Javier. Bien, yo no estaba muy seguro de cómo íbamos a proceder, entonces mi idea es hablar un poco sobre la tesis central del libro, algunas aportaciones que distinguen a este texto de otros sobre el mismo tema y también cómo se ha enriquecido el texto a raíz de la experiencia del autor y, por supuesto, algunas glorias, por decirlo así, algunas cosas por las cuales es particularmente recomendable la publicación. Ahora me está haciendo falta también dar a conocer el contenido del libro, es decir, quizás hacer un repaso tal vez breve del índice, por ejemplo, para que nos demos una idea de los distintos aspectos que aborda el autor. ¿Quieres que lo proyecte, Omar? ¿El índice? Creo que no hace falta, lo iré comentando sobre la marcha y de hecho voy a empezar con otra cosa, pero te lo agradezco mucho. Bien, el libro Negro Celeblamo, Pañolo Burlamo de Leonardo Weisman constituye un significativo aporte al conocimiento y valoración de un subgénero, especie le llama él en su libro, justificando por qué, que ha adquirido gran notoriedad en las últimas décadas, el villancico de negros o negrilla.
Esta notoriedad se debe no solo a su posicionamiento predilecto entre intérpretes y escuchas hispanoamericanos en las últimas décadas, sino también a la carga de significados que le han asignado estudiosos con mayor o menor fortuna y fundamento. El título del libro, y aquí voy a pedirle favor a Javier si puede proyectar una imagen, proviene de los versos 2 y 3 de la primera copla de una negrilla, cuyo inicio es al encarnado arrebol, con la que cierra una ensaladilla. En realidad es la tercera sección grande, como el tercer villancico, por decirlo así, de una ensaladilla llamada En Noche tan Soberana. Esta ensaladilla se ejecutó en la Catedral de Puebla para los maitines de la Concepción de la Virgen en 1652. Por ahí remarqué exactamente los dos versos que le dan título muy ingenioso y original a este libro. Muchas gracias, Javier. El libro básicamente nos expone que la negría es una especie o subgénero, como decía, literario musical en la intersección del tópico pastoril con prácticas e ideas corrientes en la sociedad española e hispano-criolla de los siglos XVII y XVIII. Para esto, el autor desarrolla en 7 capítulos, con algún comentario final, para caracterizar a la negría como un artefacto cultural de múltiples dimensiones e inscripciones que van desde el reconocimiento del otro en el ámbito religioso hasta la crítica social, pero siempre incluyendo dos ingredientes esenciales ineludibles para este subgénero o especie: el placer de la música y el placer de la risa. El texto básicamente se centra en esta idea, ¿verdad? De ir caracterizando a las negrías como ese artefacto cultural donde es ineludible la música, la poesía también y la risa. Hay bastantes trabajos sobre el tema y de hecho uno de los valores importantes del libro de Leonardo Weissman es que hace una revisión crítica de trabajos previos. Otro de los aportes es que también valora críticamente los enfoques y las posturas de esos trabajos, señalando a veces excesos hermenéuticos o construcción de sentidos que sesgan lo científico para favorecer algún presupuesto ideológico y político que en principio no tendría por qué tener nada malo, pero donde ya a priori se dejan de considerar otras evidencias documentales, por ejemplo, o se hacen unas lecturas torcidas de las fuentes para justificar ciertos presupuestos, ¿verdad? Otro de los elementos valiosos es que define y revisa de una manera sistemática un corpus amplio, ya no lo había mencionado Miriam, ¿verdad? Que resulta verdaderamente representativo del subgénero. Este es otro de los elementos donde suelen fallar trabajos precedentes, ¿verdad? Evalúan 3 o 4 o 15 obras y sacan conclusiones generales respecto a las negrías en general, ¿verdad? Y estos valores de la publicación de Leonardo, de alguna manera, están nutridas por su amplísima experiencia, ya lo mencionaba Miriam al inicio, ¿verdad? Que es ya un referente, es una institución él en sí mismo, y eso lo voy a retomar más adelante con la propuesta editorial para la musicología de nuestra región. Y por consiguiente tiene un conocimiento muy, muy amplio de la tradición de la música de tradición escrita, no solo en nuestra región, sino en general la música que con todas las espinas que tiene el término, ahorita voy a llamarle la música occidental de tradición escrita. Es un grandísimo conocedor y por consiguiente se da cuenta de muchas ingenuidades que suceden en estudios donde caracterizan, por ejemplo, a la negría con ciertos elementos que en realidad son comunes a otros géneros y no son exclusivos y representativos de la negrilla. Entonces, ese es un aporte inmenso del trabajo de Leonardo Weissman hacia esta publicación en particular, y también su inmensa capacidad de análisis musical, sobre todo, cruzado también con análisis literario, con análisis histórico, y cruzándolo con las posturas
desde donde se ha construido la comprensión de su objeto de estudio. Y por último, también quiero mencionar respecto a los aportes específicos del autor a este trabajo, es su experiencia en la interpretación del repertorio. Es evidente al leer el trabajo que es alguien que no solo se puede generar una idea sonora de lo que está hablando, sino que incluso ha tenido la experiencia y la práctica y se ha enfrentado a los problemas que implica la ejecución de este repertorio. Creo que con eso ya invita bastante a leer un libro que me parece que tiene que ser un referente obligado, pero además quiero mencionar algunos aspectos particularmente valiosos en el libro, por los cuales recomiendo su lectura, y es una inmensa honestidad del autor, haciendo referencia constantemente a sus motivaciones, a intereses, a su lugar de enunciación, a las posibilidades de lo que enuncia, pero también a los límites de sus enfoques. Ahorita voy a citar tres ideas que están colocadas en la contraportada. Si fuera un libro impreso, creo que es lo primero que vería uno después de la portada, ¿verdad? Para darse una idea, pero esto nos queda hasta el final del PDF, ¿verdad? Se presenta con mucha honestidad y apertura diciendo que es un musicólogo de la vieja escuela, estoy citando, en la que los objetos musicales y las prácticas musicales son centrales. Un poco más adelante nos dice, vuelvo a citar, no concibo un texto musicológico que me cautive si no tiene asociados sonidos y procesos sonoros. Y también por ahí nos menciona, mi visión sobre las negrillas incorpora esa idea, ¿verdad? Son artefactos en los que a través de la risa los españoles y los afrodescendientes, en un marco de poder absolutamente asimétrico, disputan el poder de ridiculizar al otro a través de la risa musicalizada. En esta exposición de su postura y su lectura nos resume ampliamente la riqueza que nos puede presentar este libro, ¿verdad? Por otro lado, también evita las afirmaciones categóricas y generalizaciones cuando la información y el conocimiento adquirido por él mismo no dan para verificar o generalizar, valga decir que su visión y su alcance es admirablemente amplio, ¿verdad? O sea, ya para que Leonardo Weissman nos dice que no tiene los elementos para poder generalizar o caracterizar algo aplicable a toda la diversidad del subgénero, es porque hay que tomarlo muy en serio, ¿verdad? Tengo aquí anotadas una serie de citas a lo largo del libro donde precisamente nos hace evidente esa actitud de matizar las afirmaciones e incluso de validar las opiniones de otros estudiosos. Pero quiero terminar, bueno, yo creo que sí me va a dar tiempo incluso para comentar el índice, con esta decisión admirable de emancipar el trabajo de los condicionantes de las tradicionales instituciones editoriales de prestigio y validez autorizada por la academia. Eso ahorita yo digo que aún muchas veces esa validez está determinada por estrategias políticas y comerciales al margen, y no estoy descalificando su calidad académica, pero muchas veces lo que determina es eso, es su posicionamiento político de alguna manera, ¿verdad? Y eso implica también renunciar a los circuitos de distribución, al prestigio que da el libro físico, que presumir con lo sabroso que es hojearlo, etcétera. Hay otros aspectos aquí relacionados con los 3 volúmenes que conforman esta publicación que a ver si me da tiempo a mencionar. Pero el asunto es que decide tomar una serie de riesgos. Ya él mismo nos anunció ahora que se ha encontrado con algunos detalles que posiblemente se hubieran resanado en el proceso editorial con una institución, pero decidió por optar a dar un acceso libre a su conocimiento, a la información, y ofrecernos un libro gratuito y además descargable para cualquiera que tenga acceso a Internet o compartible de manera digital, aunque alguien no tenga acceso a Internet.
Eso me parece de una generosidad y una apertura admirables, donde empieza a ponerle un peso a la solidaridad colaborativa sobre la competitividad que normalmente mueve la valoración de lo que es bueno con relación a lo que es deficiente. Entonces, mi enhorabuena y mi admiración para el autor por esta decisión, que de alguna manera está, por decirlo así, no sé si renunciando, pero desentendiéndose del mainstream académico, por fortuna, y eso quizás son pocas las personas que se lo pueden permitir, lo que decía, ¿verdad? El propio autor, Leonardo Weissman, y sus múltiples trabajos previos constituyen un respaldo institucional casi, ¿verdad? Para sopesar toda esta ausencia de un respaldo institucional editorial. Llevo 10 minutos con 40 y pocos segundos. Creo que sí, si me dan unos minutos, me gustaría comentar cómo está estructurado el libro y quizás hacer algún comentario respecto a cada una de estas partes. Les mencionaba que tiene 3 volúmenes. El primero incluye un estudio sobre la negrilla o el villancico de negros. El segundo es la recopilación de 60 negrillas editadas con música y letra, donde también muestra este sentido colaborativo el autor, donde en lugar de ofrecer solo lo que él mismo ha hecho, se ha permitido, me consta que, no sé si lo pudo lograr con todos, pero consultarle a distintos autores que ya habían estudiado el género, el subgénero, para que le autorizaran a incluir ediciones, o a veces son ediciones que son de acceso público. Están reunidas 60 transcripciones, de las cuales una porción están editadas por el propio autor, pero otras capitalizan el trabajo ya hecho, ¿verdad? Están recuperando trabajo valioso en la medida en la que al autor le pareció útil, y nos los ofrece en un segundo volumen y un tercer volumen, como ya nos comentó Miriam, donde se reúnen las más de 300 letras de villancicos de negros o negrillas. Algunas de esas, pues ya vemos que son quizás más de 200 las que no se conserva solo la letra y no la música, pero nos da una cantidad de material inmensa para hacernos una idea y generar, y que cada quien genere sus propias ideas. Tampoco es impositivo respecto al entendimiento de este repertorio y su interpretación. Me voy a detener en el índice del volumen 1, donde básicamente en un primer capítulo nos describe qué es la negrilla, nos da algunas estadísticas, una cronología de del, no sé si surgimiento, pero al menos cuando ya se nos es visible y resulta popular el subgénero hasta su decadencia. Nos describe la colección de 60 villancicos con música y letra que ha podido trabajar, y ahí es donde también realiza el análisis crítico de estudios previos, donde aborda aspectos incluso como el exotismo musical, quienes han hablado sobre aspectos lingüísticos o literarios, sobre aspectos de características musicales que de manera muy osada se le han atribuido a las negrillas, y después nos demuestra en qué medida sí y en qué medida no algunas de estas características, e incluso llega a hablar sobre la ejecución actual, y algo que ya no me voy a detener mucho, aunque mi apreciación no fue exactamente como la de Marisa, pero respecto a estas posturas de proscribir las negrillas por tomarlas como un elemento racista y ofensivo, ¿verdad? Y ahí maneja distintas posturas y plantea la propia, ¿verdad? El autor. En un capítulo 2 nos hace un repaso de aspectos históricos respecto a la población negra en España y en América, las rutas transatlánticas de la esclavitud y la consiguiente presencia de africanos y afrodescendientes en estas regiones. Ahí me atrevo, por ejemplo, a mencionar un aspecto personal donde, de todos modos, el propio autor menciona: lo mío es la música, y todo esto lo entiende como necesario
para aportar y contextualizar, y justamente la información la dirige hacia la comprensión de los textos de las negrillas. Pero en mi opinión hay 2 o 3 citas de documentos históricos donde quizás conviene tomar en cuenta el lugar de enunciación de quienes producen ese discurso, ¿verdad? Pero en general está basado en una cantidad inmensa de información bibliográfica y de algunas fuentes primarias también. Algo que hace ver en este capítulo Leonardo es que la curva en el tiempo de importación de esclavos africanos no coincide con la curva de popularidad de las negrillas. Y hay una cantidad de información muy grande. Hay un tercer capítulo donde aborda perspectivas lingüísticas, nos da algunas consideraciones metodológicas, valora en qué medida puede ser creole o pidgin o una jerga o un dialecto, a partir de estudios serios y además una lectura muy concienzuda de estos estudios para reforzar lo que mucha gente ha repetido o hemos repetido con menos autoridad de la que nos demuestra en este capítulo el autor, ¿verdad? Que la lengua utilizada en las negrías es una lengua puramente literaria, ¿verdad? Y además previamente establecida por otros rumbos, que son los que aborda en el siguiente capítulo, que es de perspectivas literarias. Solo para terminar con las perspectivas lingüísticas, aborda aspectos muy variados como lo fonológico, e incluso de qué manera eso puede aproximarse a intenciones performativas. Respecto a las perspectivas literarias, básicamente se centra, que es en el capítulo 4, perdón, el autor nos muestra en qué medida es afín y en qué medida también se diferencian las negrillas del personaje negro del teatro en general y las afinidades entre las negrillas y el teatro breve. Por otro lado, en un capítulo 5, valora el uso de la negrilla como tópico literario o como género literario, y también básicamente está cuestionando para demostrar cómo hay algunos elementos comunes con los tópicos literarios, pero carece de otros. En el capítulo 6, que es fantástico, porque es donde dedica con muchísimo detalle el análisis de 4 casos. 4 negrillas ejemplares se llama, para mostrar la diversidad experimental del término, del género, perdón, o del subgénero. Aunque quizás el último caso, sus características son, no son sincrónicas con los otros 3, porque ya es un caso bastante más tardío y precisamente se centra en estas características, ¿verdad? Pero nos muestra, por un lado, una negrilla refinada, como muestra de un grupo de negrillas, por supuesto, una negrilla costumbrista, donde posiblemente esté evocando elementos reales de culturas africanas. La negrilla refinada más bien tiene características de la tradición literaria y musical muy ingeniosa, pero anclada en la cultura hispana. Una negrilla rústica, le llama él, donde demuestra que tanto algunas negrillas son herederas de los villancicos pastoriles y en general también la letra del tópico pastoril. Y finalmente una negrilla galante asociada con las nuevas ideas y la nueva sensibilidad de la segunda mitad del siglo XVIII. Y finalmente, en un capítulo 7, el autor nos da una visión de todo el conjunto para recoger algunos rasgos musicales, formas y estilos, construcciones melódicas específicas, elementos que parecen ser más recurrentes en las negrillas, siempre bajo la aclaración de que recoge muchos elementos del género villancico. Es decir, no se puede dejar de considerar la forma y la función y los recursos expresivos de las negrillas como parte de un género más grande que es el género villancico. De esto nos
refiere varias cosas interesantes. Aprovecho a mencionar que también me parece una osadía, pero muy autorizada, de recuperar conceptos y términos asociados a otras músicas. En algún momento el autor menciona, por ejemplo, la nota blue, que es un elemento muy asociado con músicas populares y de jazz, para mostrar algunos elementos que él encuentra particularmente recurrentes en las negrillas, y de todos modos nos muestra su conocimiento amplísimo de otros tipos de villancicos. También hay dos características muy específicas que toman elementos, términos de músicas más asociadas con lo popular actual, como el riff o el sonsonete, que nos los describe muy claramente, y de paso nos muestra de qué manera son elementos que estructuran a las negrillas y además caracterizan la manera de representar desde la visión de la cultura española al negro, ¿verdad? Al negro con todas las cargas, incluso prejuiciosas, que se le asignan, como la esclavitud, aunque no necesariamente un negro sea esclavo por naturaleza en esta cultura, ¿verdad? Y finalmente nos da un epílogo donde nos hace ver algo muy interesante, y con esto quiero cerrar. Le llama achicoria, partiendo de una expresión de una tonada de Lelutier, donde precisamente se está representando a una cultura africana, pero con ese término se hace el guiño para delatar la falsificación, de cómo no es una cultura africana, sino que se está emulando, ¿verdad? Haciendo una versión cómica de esta cultura para terminar con una reflexión de que las negrillas de por sí no son racistas, que es posible reírse, dice el autor, de un estereotipo ideal sin despreciar a los individuos reales que ese estereotipo caricaturiza. Cito: si la representación actual de una negrilla implica racismo, es porque el oyente oye como racista, y su racismo no se evaporará por el hecho de no escuchar negrillas. Enhorabuena, Leonardo, por este fantástico libro que nos estás entregando. Lo recomiendo ampliamente para estudiosos y para intérpretes también. Seamos lo uno o lo otro, o ambas cosas, de cualquier manera vamos a salir muy enriquecidos después de su lectura. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, Omar, por tu presentación, donde afloraron temas distintos también y complementarios con respecto a las visiones que nos ofrecieron Miriam, a quien pido que, si puede y le apetece, encienda su cámara, exacto, y también Marisa. Realmente resultó un comentario a tres voces realmente nutritivo. Y bueno, estamos pasados un poquito de hora, pero dada la sustancia de los temas planteados, yo creo que a estas alturas del partido podemos permitirnos la licencia de sobrepasar unos minutitos el marco horario establecido y abrir el debate a todos los participantes, con preguntas cruzadas, bien sea entre Miriam, Marisa y Omar, con Leonardo, y también, por supuesto, el resto de participantes, a los que agradecemos su fiel paciencia escuchando esta serie de disquisiciones. Entonces, abrimos turno de preguntas. Os pido, por favor, que hagáis uso de la herramienta de levantar la mano, ¿vale? Para, de alguna manera, poder regular el tráfico de participaciones. Adelante. Miriam, ¿tienes la mano levantada? Y después Malena. Perfecto. Adelante, Miriam. Sí, gracias, Javier. Es que se me han quedado en el tintero tres cosas que quería aprovechar la oportunidad de decirle a Leonardo. Y son las siguientes. Un editor no solamente sería tu abogado del diablo en muchas cosas de estas que vas descubriendo por el camino, sino creo que un editor o uno de estos muchachos frescos que están en la universidad deseosos de trabajar la tecnología, podría enriquecer muchísimo el libro con gráficos y tablas que ilustran estadísticas e interrelaciones que tú explicas muy bien, pero que no está de más
verter de una manera gráfica, porque se hace mucho más explícito lo que estás queriendo decir. O sea, todas estas relaciones de cantidades de texto, cantidades de género, todas esas matemáticas que están dentro de tu texto, yo además las colocaría en gráficos porque sería súper útil este tema. Segundo, la ventaja de un PDF es que uno puede rastrear la información sin ningún problema, puede poner palabras clave. O sea, el PDF da una diferente utilidad a tu libro, que es muy importante cuando uno quiere buscar rápidamente un término, un concepto que tú has hablado o uno de los análisis, como hablaba antes Omar. Segundo, hay un aspecto que me entra curiosidad. Fíjate que no es que esto no es crítica para tu libro, sino que me entra la curiosidad y que quizás te podría ser curioso a ti también o a alguien que está escuchando y que quiere también aportar. La onomatopeya percusiva es un rasgo distintivo de las negrillas que aparecen muchas veces, ¿no? El tambalagumbá, que o lo que sea. Y mi pregunta sería, en esos 316 textos que tú tienes, ¿qué lugar ocupa la onomatopeya como recurso que está siempre vinculando el tema rítmico que de una manera hace distintivo a este subgénero? ¿Es distintivo realmente? ¿Es que esta onomatopeya es más propia de las negrillas que de otro tipo de villancicos? Dejo la pregunta abierta, pero me resulta muy interesante porque sería una forma en la cual el literato está tratando de vincular ritmo y percusión con este grupo cultural. O sea que es una decisión voluntaria. Y por último, la musicalidad de la obra, la propia musicalidad del texto, más allá de la rítmica, de la rima, de la estructura literaria, hay una lectura que esto ya te estoy hablando de una experiencia autoetnográfica, es que antes de montar un villancico como Tambalagumbá, leíamos el texto sin ningún prejuicio literario, en el sentido de que no queríamos oír al literato, sino queríamos oír la relación esa percusiva que tiene el propio texto, que me recuerda, por ejemplo, una poesía de la nueva etapa en el siglo XX, como puede ser el famoso chivo que rompe tambor con su pellejo paga, o qué sé yo, que cuando tú lo lees ya solamente te está invitando a que muevas el cuerpo, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde hay un análisis de musicalidad, del elemento de montaje de la obra, ya estoy hablando del ámbito performático, ¿no? Como ese elemento de lectura, si el texto lo está o no lo está sugiriendo en una acentuación correcta o incorrecta de esa manera de hablar. Entonces, esos tres elementos me parecerían muy interesantes también, y sobre todo lo más importante, que es que tu texto es tan provocador que a partir de aquí estas tres ideas son nada. Van a surgir muchísimas ideas en torno, porque has logrado nuclear una serie de epígrafes que merecen una explosión muy grande. Y en favor de lo que has dicho, Marisa, efectivamente, si estamos hablando hoy, no nos alcanza el tiempo y tenemos tantas cosas que decir, es porque la negrilla tiene mucho valor. Y de eso es de lo que estamos hablando nosotros como especialistas en cultura, de los valores de la cultura. Y esa negrilla ha legitimado un valor, y ese valor es el que nosotros estamos tratando de debatir y de decir hasta lo máximo posible. Me callo porque estamos pasados de copa. Muchas gracias, Miriam. Hay una pregunta concreta, Leonardo, no sé si por alusiones. No, he recogido de los comentarios varias cosas que me pueden llevar a mejorar una segunda versión del texto, y las aprecio a todas. Solamente quería mencionar que lo que tiene de más atractivo gráfico se lo debo a mi Castro Julieta, que me realizó todo ese trabajo. Después podemos conversar con todos, quizás algunos de los puntos que detallaron, pero estamos muy atrasados. Muchas gracias, Leonardo. Tenía también pedida la palabra Malena, adelante. Solamente rapidito quiero decir
que yo no me preocuparía mucho por el asunto de cancel culture, porque ese fenómeno de recepción está muy caliente en Estados Unidos, pero yo no creo que eso sea igual en Europa o en otras partes del mundo. Y en este momento es una intersección de factores que están que han puesto muy de moda el fanatismo sobre algo que en cierto modo es cosmético, porque de repente Schenker, todos se han enterado de ese escándalo, Schenker es racista y, en fin, han habido una cantidad de explosiones, de terremotos en distintas partes que han afectado el campo de la musicología. Pero yo no lo tomaría muy en serio porque creo que está bastante centralizado en Estados Unidos. Otra cosa que yo le quería preguntar a nuestro sabio Leonardo es, ahora con la perspectiva de tantos años, ¿cómo representó Stevenson, por ejemplo, a las negrillas? Como en muchísimos aspectos de nuestro bagaje musical colonial, Stevenson formó totalmente la opinión, digamos, lo que se sabe es lo que dijo Stevenson. Después otra gente ha continuado, pero la visión de la negrilla como una muestra consciente del patrimonio afro, la dio Stevenson. Y además puso como características de las negrillas una serie de elementos musicales que yo en el libro disputo un poco, pero que han sido aceptados en parte a través de su mayor difusión en el libro de Behac sobre Latinoamérica. Es la visión dominante todavía. Okay. Felicitaciones a todos, a Miriam, a Marisa y a Omar, a quien no conocía. Me da gran placer conocerte. Muchísimas gracias. Sí. Dice que muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios y particularmente al autor. Como decía Omar, lo que ha hecho Leonardo es un lujo realmente. Aparte de ser un acto político, es un lujo que solo se pueden permitir musicólogos de su talla intelectual. Entonces, desde aquí, pues, recibe también el abrazo cariñoso y admirativo, ya no solo por este libro, sino también por todo lo que nos has enseñado durante estos casi 40 años de investigación, con tus publicaciones sobre misiones, sobre catedrales, las últimas incursiones también en el área norte, que está continuando de una manera tan hermosa, Lucas, y en fin, todos estamos muy en deuda contigo, por eso te decíamos cariñosamente, y esperamos que no te lo tomes a mal, que ya eres también un patriarca de la musicología latinoamericana y eres luz para muchos de nosotros que estamos tratando de aportar humildemente lo que está a nuestro alcance. De manera que muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias también a los asistentes que aún se mantienen en esta sala. Realicé una incursión en el aula virtual 1 que se está poniendo bastante animada. Si os parece, entonces, podemos finalizar aquí la presentación del libro, agradeciendo de nuevo vuestra presencia. Y si lo tenéis a bien, nos reencontramos en el aula virtual 1 para este brindis virtual que veremos ahorita de qué se trata. Muchas gracias y buenas tardes.
León Rado. Okay, vamos al aula 1. ¿Estás todavía ahí, Javier?